noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo. En la emisión de hoy vamos a analizar a profundidad lo que está pasando lamentablemente en materia de orden público, porque venimos de un puente festivo en el que hablamos y analizamos la situación de los bombardeos en los que lamentablemente perdieron la vida menores de edad reclutados por las disidencias de las FARC, y estamos hablando hoy de una jornada en la que el departamento del Cauca, el suroccidente del país, pero también el departamento de Antioquia fueron azotados por la violencia, por ataques con drones, por atentados en vías, y vemos que no hay control estatal, no hay control de lo que pasa en la situación de orden público en estas regiones que dicen puntualmente los gobernadores del Cauca, del Valle del Cauca, se sienten abandonados y no sienten que sus llamados sean respondidos por parte del Estado. Súmenle a eso el terrible secuestro del hijo del cantante popular de música popular Giovanni Ayala, Miguel Ayala, este joven que fue secuestrado junto a su manager en la vía Panamericana. Vamos a analizar qué es lo que está pasando y cuáles son las causas y las posibles soluciones a esta situación muy dolorosa que enfrentan pobladores de diferentes departamentos del Cauca y también del departamento de Antioquia. Y para hablar de este tema vamos a saludar a nuestro panel de hoy. Van a ver ustedes en pantalla a Pedro Viveros, analista político de aquí de la casa y de Voz Populi de Blue Radio. Pedro, bienvenido a Sala de Prensa. Un saludo especial, María Camila, y a todos los que nos ven. Y también es un gusto que nos acompañe hoy el doctor Giancarlo, que también es recurrente panelista en este espacio. Giancarlo Mejía Suero, director del Centro Regional de Sensibilización y Formación en Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Militar. Perdóneme, doctor, que siempre lo lea, pero es que es bastante largo, y me gusta mencionarlo completo por el peso y la relevancia de lo que hacen allí en este centro de estudios. Bienvenido. Muchas gracias, María Camila, buenas noches, y igual al profesor Viveros. Bueno, Pedro, aquí sonreímos, pero también nos cuesta, ¿no? Porque es muy triste lo que pasa hoy en el país y es muy triste que no salimos de un tema tan difícil como es el del reclutamiento de los menores, que termina en su posterior muerte en estos bombardeos y la polémica política, y entramos a hablar de más de 7 atentados en el departamento del Cauca en un día, ¿no? Pues mire, María Camila, yo recuerdo en esta época previa a las elecciones lo que estaba pasando en Colombia en 1998, no, en el 2001, por allá. De pronto nuestro profesor, que tiene más esos datos, sabrá decirnos las fechas exactas, donde en Colombia no se podía salir de las ciudades, había secuestros, en fin, ataques, la población estaba totalmente arrinconada. Yo no quiero decir que sea igual que esa época, porque por supuesto allá había otra dinámica, pero la sensación previa a unas elecciones, yo no había sentido esto desde esa época, porque cuando el gobierno del presidente Álvaro Uribe encontró el país ese que le cuento del 2001, hubo una recuperación muy fuerte del territorio y de la fuerza pública que ya estaba habituallada y pudo hacer todos las acciones militares correspondientes, y la población, digamos, que sintió que había un espacio para por lo menos lograr combatir eso que estaba ocurriendo en la época. Después vino el proceso de paz con el presidente Santos, y las elecciones de sus dos gobiernos fueron elecciones, en mi opinión, muy tranquilas también. Incluso el gobierno del presidente Iván Duque, que tuvo el estallido social que fue más urbano, pero las elecciones se pudieron realizar y se hicieron de manera efectiva en muchas partes del territorio sin que faltara la posibilidad del voto. Pero mire usted lo que está pasando ahora, María Camila. El día de ayer el registrador del Estado Civil, el doctor Penagos, lanzó un llamado muy, muy fuerte a Colombia. Yo a veces pienso que nosotros, por estar viendo todo lo que nos pasa en conflictos, dejamos pasar unas opiniones como las de ayer del registrador, que mezcla esta violencia y el problema de seguridad con la campaña electoral y el ejercicio del voto. Mire usted que ya hoy mismo el ministro Benedetti de Interior sostuvo en la comisión de la Cámara de Representantes que la paz total había fracasado. Sí. Entonces todo eso me hace pensar a mí, María Camila, que estamos previo a un debate electoral, y todas las posiciones, las legales,
Es decir, los candidatos que aspiran y los partidos políticos están en su organización para la época electoral, pero los delincuentes también están azotando a la sociedad para hacerse sentir, levantar la mano y ver qué va a pasar con ellos en el siguiente gobierno. Yo sé que me alargué, No, pero mi tranquilo, aproximación, María Camila, Pedro. es esa. Con mucha delicadeza tengo que compararlo, repito, no por los mismos actores, pero sí por la sensación La previa que había sensación. en el 2002 en las elecciones que hubo en ese momento en Colombia. Tranquilo, por lo de alargarse, para eso es sala de prensa, para que analicemos a profundidad los temas. Y sí, aunque es muy distinto, la sensación es lo que hay que poner sobre la mesa, Pedro, porque es preocupante. Profesor Giancarlo, ¿cómo lo ve usted? ¿Cuál es el análisis que usted hace sobre todo esto que acabamos de describir y lo que dice Pedro de la sensación tan preocupante previa a un proceso electoral tan importante como el del próximo año? Bueno, la sensación es de desasosiego. En primer lugar, el repunte del conflicto armado no internacional y criminalidad, pues tienen obviamente a Colombia entera en ascuas de lo que pueda suceder en el año electoral. Sí tiene razón el doctor Pedro en mencionar, no obstante las variaciones respecto a actores, formas y tiempos, sí es muy importante esa relación con lo que sucedía específicamente en el contexto del Caguán, en diálogos que eran aprovechados por los grupos armados ilegales para tener un reposicionamiento territorial en ciertas áreas. Esto que está ocurriendo en el Pacífico, esto que ocurre en Antioquia, es básicamente la exacerbación de circunstancias específicas de control territorial armado por parte de los grupos armados organizados, y esto obviamente interactúa con la multicriminalidad. Ese fenómeno sí no lo tuvimos en esa época, y claramente eso repercute en todos los actores sociales, en la generación de incertidumbre, en esa sensación de caos, en esa sensación además de que el Estado prácticamente y de forma vulgar le quedó grande el control territorial, y claramente también eso nos lleva a pensar que qué pasará con las elecciones. El ministro de Defensa ya ha salido a decir que habrán elecciones en el año 2026. Pero el punto aquí claramente también es en qué condiciones vamos a tener esas elecciones cuando los actores armados están tomando, sobre todo por el Pacífico, el Bajo Cauca, en las partes del Catatumbo, en Arauca, en Guaviare, están tomando una posición cada vez más hostil y lo hacen abiertamente también contra la población civil sin importarles para nada el derecho internacional humanitario, ni involucrar a menores en las hostilidades, ni utilizar drones e incluso generando ataques indiscriminados. Así que es un momento bastante dramático, a puertas también de esas elecciones en el año 2026. Y es que mientras hablamos de todo esto, de elecciones, de lo indignantes que son esas declaraciones del criminal Iván Mordisco en las últimas horas amenazando con un juicio revolucionario, lo que pasa, Pedro, es que hay una población que prácticamente este año yo tuve la fortuna de estar en el Cauca, conociendo un poco a fondo esta problemática. No sé si recuerdan ese momento hace aproximadamente 2 meses, donde en un solo día se presentaron 24 atentados por cuenta de un aniversario de la muerte de uno de estos cabecillas de ellos. Y la gente, de cierta manera, Pedro, tristemente coge pellejo duro. Y es gente que no sale de su territorio y que dice, ya estamos condenados al olvido, pero lo que nos preocupa es que esto empeora. Cuando creemos que no, empeora más. Es una población, es tierra de nadie, Pedro. Hay municipios como Suárez y como Padilla en los que mandan ellos. Y eso es muy grave. Es tierra que ya es muy difícil recuperar. María Camila, mire, el doctor Giancarlo sabe más de lo que yo le voy a hablar, porque él es un especialista en eso,
el que todos respetamos. Pero le voy a hablar de algo que de pronto él puede complementarlo con su conocimiento. Yo creo que la guerra en Colombia que estamos enfrentando no es una guerra como la que hemos visto antes. Antes acuérdese que había unos señores con unos ideales y proponían el cambio de un régimen y eran las propuestas de diferentes tendencias para tomarse el poder por las armas, que eran factores ideológicos muy fuertes. Yo ahora lo que veo es el multicrimen, como lo decía el doctor Giancarlo, pero no ha sabido este gobierno abordar ese multicrimen. Mire usted que, por ejemplo, nosotros no sabemos quiénes son las personas que manejan la inteligencia de verdad con resultados. Aquí en Colombia, usted ve permanentemente que aparecen una serie de franquicias criminales, sobre todo relacionadas con el narcotráfico, y eso van cambiando de mano en mano para traficar con eso, con un incremento exponencial en la producción de la cocaína nunca visto en este país, y además con el comercio de minería ilegal y a todo eso contrabando, tráfico de personas, en fin, y tráfico de armas. Se ha convertido también esto en eso. Entonces, yo lo que creo es que no hubo un planteamiento serio, es decir, querían hacer una famosa paz total que no tuvo método de ninguna índole, sentarse con 18 bandas delincuenciales a negociar con un señor que tenía, parece ser, un corta uñas para poder negociar, pues eso me parece a mí que era algo por lo menos desorganizado y sin falta de rigor y de método. Eso lo dijo todo el mundo en Colombia hace mucho rato, cuando hubo un señor Rueda. Hoy ni siquiera sabemos quiénes son los negociadores de eso. Y según el ministro hoy, dice que eso pues se acabó y que eso ya no funcionó. Imagínese lo que va a ocurrir con esos señores que supuestamente tenían unas mesas para hacer esa negociación. Esos señores ahora van a, digamos, a circular por el país y por los territorios de Colombia sin Dios ni ley, cometiendo esta serie de ataques. Y yo le repito, María Camila, comienzan también a organizarse para hacerse notar en las elecciones y ver qué van a hacer los que lleguen al poder con ellos en el próximo cuatrienio. Ya este se acabó, no funcionó, entonces ahora están tratando de hacerse notar con esas acciones tan criminales para ver qué planteamiento tienen los nuevos gobernantes de Colombia en Congreso y también en la presidencia, porque no se supo abordar lo que iba a ocurrir si fracasaba la paz total. Entonces fueron muy manguianchos en esa negociación, María Camila, pero no tenían el plan B de una estrategia para combatirlos en una nueva dinámica que hay en el multicrimen. Y a mí me parece que ahí radicó el problema, en que fueron manguianchos en la negociación de la paz total, pero no tenían un plan B de cómo atacar a estos señores por la vía de la fuerza militar, porque no conocían o no tenían la gente preparada para hacer ese planteamiento contra esas bandas criminales, María Camila. Ese análisis que hace Pedro es muy importante, profesor, porque ahí está una de las principales hipótesis, y es que es al darles ese o hacerles ese gesto de buena fe para que ellos se desmovilizaran o quisieran hacer acercamientos de paz, pues se terminó fortaleciéndolos, ¿no? Un Estado débil no puede alcanzar la paz. Y eso no fue entendido durante este periodo. El control territorial, sobre todo en áreas que están claramente clasificadas, porque esto no es nuevo, control territorial en esas áreas no existe. No hay una valoración de las agencias de inteligencia claramente sobre lo que era un plan B y un plan C a nivel estratégico de recuperación social del territorio, ni siquiera incluso desde la implementación del acuerdo de La Habana. Es que eso llama la atención, y en eso estoy totalmente de acuerdo con Pedro, en la consideración de la falta del nivel estratégico, y el nivel estratégico para verificar obviamente las líneas de acción, los cursos de acción a nivel nacional, a nivel militar y policial, lo da la inteligencia. Esa inteligencia lenta y paulatinamente fue desensamblada durante este gobierno. Los grupos, obviamente, que negociaron por parte del Estado carecían del know-how que tenían varios negociadores y personal técnico de gobiernos, incluso desde la época de Andrés Pastrana, bajo la ley 418,
Y esto fue aprovechado y sigue siendo aprovechado en el territorio, de tal magnitud que hoy ya tenemos en Bogotá al Clan del Golfo. Y seguramente en los próximos días y meses vamos a ver el incremento de las tasas de homicidio en Bogotá, porque entrarán directamente a disputar el territorio con el cartel de Sinaloa y claramente el Tren de Aragua, que es el que maneja la multicriminalidad en Bogotá, y está muy bien, además, caracterizado. No solamente manejan microtráfico, sino manejan toda la parte de multicriminalidad. Desde casas de cobro, es decir, casas de sicariato, hasta pornografía infantil, así como tráfico ilegal de migrantes hacia Estados Unidos, sino hacia otros países. Si a esto le añadimos el contexto geopolítico, geoestratégico y geoeconómico de Colombia, sobre todo en el oriente, con todo lo que está sucediendo en Venezuela, el panorama se torna mucho más oscuro. Y claramente en la época del Caguán, antes del Caguán, en esa etapa fuertísima de la guerra hasta la desmovilización de las FARC, pues teníamos unos elementos diferenciales. Hoy en vivo y en directo un dron puede mostrarme a mí un campo de batalla y puede generarme claramente un impacto emocional en la población civil. Hacia allá se dirigen las nuevas guerras, hasta generar en la población civil un temor suficientemente grave para tomar acciones específicamente a nivel político. Y las democracias, que es cosa de la que poco hablamos en este país, las democracias sustentadas en las emociones tienden a tener en el mundo, con casos como el de Nepal, el caso como el del Perú y otros casos similares en los 6 continentes, tienden a tener una repercusión desde el punto de vista de lo social. Es decir, también podremos ver manipulados, sobre todo en estos territorios, a los componentes sociales muy activos a través de protestas y demás en el año electoral. Profesor Giancarlo, lo despido por ahora. Lamentablemente usted tiene un compromiso y lo tenemos que despedir. Gracias por habernos dado estos minutos de análisis y me quedo unos minutos más aquí con Pedro. Profesor, fue un gusto tenerlo. El gusto es mío, María Camila. Profesor Viveros, hasta luego. Muchas gracias. Pedro, quiero ahondar en lo que estaba diciendo el profesor Giancarlo, porque mire usted que es muy preocupante. Él dice que lejos de ver mejoría en la situación, lo que podemos estar enfrentando en unos meses, en unas semanas, es algo totalmente relacionado con lo que usted decía, que enciende las alarmas sobre las elecciones, y es que esta violencia, el incremento en la tasa de homicidios llegaría a la capital del país, porque el haber otorgado gabelas a esos grupos en las regiones, los hizo crecer y también por ende crece su relacionamiento con lo que son las bandas delincuenciales en las grandes ciudades, en las urbes. María Camila, es que así como los que estamos dentro de la legalidad vamos a las universidades para actualizarnos, para aprender, para poder tomar las nuevas especialidades y poder abordar cada una de nuestras profesiones, pues los delincuentes también se actualizan y también van y buscan gente que les ayude para poder actualizar, volverse más tecnológicos en sus ataques ilegales, en el ingreso de personas. Eso que está pasando con los menores de edad que sigue aumentando. Los drones, yo recuerdo que aquí un exministro, el doctor Diego Molano, el ministro de Defensa del presidente Duque, dijo una vez que aquí en Colombia habían capturado unos drones iraníes y nadie dijo nada y eso siguió ahí. No sabemos si eso sigue llegando porque se actualizan para sus ataques contra la fuerza pública, pero también el amedrentamiento contra la población civil. Y yo insisto, no quiero en esto echarle la culpa a la fuerza pública. Creo que faltó estrategia por parte del gobierno y de quienes nos gobernaron 3 años largos o 3 años y medio, porque es que esto ya se acabó. Es muy difícil pensar que en 6 meses van a tratar de hacer todo lo que no hicieron en 3 años y medio, porque eso no se resolvió a tiempo y no hubo una estrategia desde el inicio. Mire, yo recuerdo que cuando Álvaro Uribe ganó la presidencia, y de una vez le digo, no voté por él, como para que no me meta en ese saco, Álvaro Uribe al día siguiente de posesionarse ya estaba creando en el norte de Colombia unos grupos de personas para poder servir de informantes y comenzar a atacar a los grupos delincuenciales de la zona. Al día siguiente, no esperó.
Nosotros en este caso del gobierno del presidente Petro, pues hemos tenido una ineficiencia completa, tanto en la negociación, que nunca tuvo método, y en la lucha, en la estrategia que debieron plantear quienes estaban a cargo de eso. Mire, allá hubo un ministro de Defensa, un señor, un gran jurista y un penalista, un hombre bastante bueno en materia de lucha contra la delincuencia, pero con las investigaciones y con el derecho penal y todo esto, que fue el doctor Velázquez, Iván Velázquez. Pero, pero no hubo por ese ministerio durante 3 años una acción, María Camila, de contención de esas fuerzas. Nunca vimos eso, o yo por lo menos no lo vi. Y resulta que en la administración pública no es como en un negocio privado. En un negocio privado usted toma una decisión hoy y eso se ve al día siguiente en la solución de ese problema. En el tema público usted toma una decisión hoy y los resultados se ven un año y medio después, María Camila. Entonces, lo que aquí ocurrió fue, no se planteó una estrategia, no hubo un plan B para ese problema si no se resolvía la paz total, y estos grupos hoy están pues haciendo eso, presionando a ver qué va a pasar con ellos en el siguiente mandato, María Camila. Eso fue lo que pasó. Claro, y Pedro, y ahí esto me lleva a todo eso que usted escribe a hacerle una pregunta sobre el hombre que hoy está a la cabeza de las operaciones militares en el país, que es el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, un militar en retiro destacado, hombre de la Fuerza Aérea Colombiana, que mire lo que hereda, lo que usted acaba de decir, todas esas decisiones que se tomaron durante los primeros años, durante el ministerio de Iván Velázquez, que no conozco la primera persona que destaque algo positivo, haga un balance positivo de esa cartera de Iván Velázquez en materia militar, pero que adicionalmente pues recibe el peso de esas críticas por el tema del desarrollo y la falta de coherencia en las posturas frente a los bombardeos y que está enfrentando esta ola de violencia. Es un militar, ¿no? Eso tiene su peso ahí, su simbología. Mire, María Camila, en Colombia se cambió esa doctrina de tener un ministro militar en el Ministerio de Defensa por una razón simple. Había que traer a un civil para que pudiera tener, con la nueva constitución de Colombia que se dio en su momento, pues una persona que pudiera tener la visión civil y plantear esas estrategias que no tuviera el problema que pueden tener los militares si tomaran esas decisiones estratégicas en materia de política y seguridad y defensa. Por eso fue que lo hicieron, para que los militares quedaran mucho más, digamos, protegidos por parte de las decisiones de un civil que conocía la estrategia, que manejaba la defensa política, que sabía de estrategia militar, que podía conocer la administración y el avituallamiento de las tropas. Digamos, esas cosas fueron lo que llevaron a que en Colombia dejara de existir la figura de un ministro de defensa militar por un ministro de defensa político. Mire usted lo que pasó en un gobierno de izquierda. Pusieron un ministro que no tenía ni idea de qué hacer en materia de defensa y seguridad en el país. Y después de 3 años traen a un militar en retiro que ya no pertenece a ese grupo de personas que manejaban el Ministerio de Defensa con un criterio militar, porque eso dejó de existir en Colombia hace 45 años o 40 años, cuando se puso el primer ministro de Defensa Civil, que fue el doctor Rafael Pardo Rueda, en el gobierno de César Gaviria, que eso fue en 1994, María Camila. O sea, si no estoy mal, llevamos casi 40 años en eso, donde no existía en Colombia una posesión o una llegada de un ministro con criterio militar a un ministerio que ya era un ministerio llevado por un civil y que era un político el que manejaba ese ministerio. ¿Y usted cree que ese señor va a cambiar lo que pasó durante 40 años para traer una nueva doctrina, así haya sido retirado? Pero la condición es que este ministro le quitaron los soles y lo llevaron y lo sentaron en el Ministerio de Defensa con un everfit o con un vestido en corbata. Eso no funciona así, María Camila. Yo lamento decirle que eso no funciona así, porque este ministro Pedro Sánchez aceptó eso pensando que podía contar con el tiempo necesario para poder resolver esos problemas, pero es que en el sector público eso no es así. Y mire usted con lo que se encontró. 3 años donde no se hicieron las cosas por parte de un civil y ahora querían que un militar volviera nuevamente con una idea de un militar en el ejercicio del Ministerio de Defensa para hacer eso en un año. María Camila, eso es imposible. Eso no lo hace nadie.
Por eso estamos en este enredo. Pero pues ahí uno también se pregunta por qué un hombre que conoce tanto eso que usted está diciendo como Pedro Sánchez aceptó esa cartera sabiendo que iba a ser muy poco, teniendo en cuenta la base de los 3 años anteriores. Pedro, quiero hacerle una pregunta final sobre el tema político que sinceramente es el menos importante en toda esta coyuntura de orden público, pero mire usted que hay unos congresistas que lejos de la reflexión nacional están aprovechando este momento para cobrarle la incoherencia al gobierno. Quiero preguntarle su opinión sobre eso. ¿Por qué? Porque conversábamos en las últimas horas con el doctor Humberto de la Calle y lo que él decía es que eso no está bien. Es la opinión del doctor de la Calle, porque dice que si uno defiende una operación militar en el pasado, también tiene que hacerlo ahora, porque es que el fin es el mismo y es preservar la seguridad, es acabar con los grupos criminales. Pero en la otra mano está el tema del doble rasero del gobierno y del cambio drástico de narrativa en una situación casi que idéntica en el gobierno pasado. María Camila, yo ahí hago, digamos, como una especie de división. Primero está el tema político, que esa interpretación va a quienes en su momento criticaron las acciones de los ataques y de los combates, sobre pretexto de decir que eran ilegales y que no se podían hacer. Pero eso es, digamos, en el ámbito político y de la confrontación que se da en la política, y eso también me parece a mí normal en una democracia, que haya esa crítica a aquellos que en su momento pues tuvieron unas frases pugnaces y unas actitudes muy fuertes contra lo que ocurrió en el gobierno del presidente Iván Duque. Eso por un lado. Pero lo que sí le quiero decir es que esas acciones en Colombia están contempladas dentro de toda la legalidad en Colombia para hacerla. Es que, María Camila, el ejército colombiano y la fuerza pública colombiana no es como ocurrió en tiempos ya afortunadamente superados hace muchos años, donde no había personas que respetaran los derechos humanos o el derecho internacional humanitario o hicieran operaciones teniendo en cuenta toda la legalidad que existe para hacerlas. Ahí, esos militares son unas personas que para tomar una decisión de entrar en una zona donde estaban amenazados 40 soldados por cerca de 150 criminales, y resulta que tenía que hacerse esa operación en el tiempo para proteger a la fuerza pública, pero también examinando qué había alrededor para poder hacerla. Ahora, si cometieron, y en esto hay que ser muy claros, una serie de ataques donde cometieron atropellos hacia una población indefensa que no estaba involucrada en eso, pues para eso está el derecho internacional humanitario y todas las autoridades que lo puedan investigar. Pero las operaciones tienen que hacerse en Colombia, respetando, repito, todo el proceso que en Colombia la fuerza pública, María Camila, está haciendo. Esta fuerza pública, la colombiana, es una fuerza pública muy seria, María Camila, y muy respetuosa, porque es que ha sufrido mucho este país en una época ya lejana, repito, donde eso no se respetó. Aquí estamos viendo, María Camila, en Caracol, los especiales de lo que pasó con el asalto al Palacio de Justicia y la recuperación del Palacio de Justicia. Y ahí usted vio que hubo unos señores que lo asaltaron y cometieron toda serie de barbaridades, y también la crítica a la recuperación del Palacio de un ejército que lo hizo en opinión de muchos muy rápido. Sí. Pero eso, María Camila, fue hace 40 años. Hoy en día la fuerza pública respeta mucho hacer con metodología ese tipo de operaciones. Yo sé que yo me alargo, pero usted me dice que me alargue, entonces que me permite alargarme. Está perfecto, solo que ahora sí ya se nos acabó el tiempo y nos toca darle paso a la información económica, pero le agradecemos mucho, Pedro, esas reflexiones y ese análisis que nos comparte aquí siempre en Sala de Prensa. Un abrazo. Muchas gracias y buena entrevista hoy con Sergio Fajardo, ahí la vi. Sí, estamos siguiéndole los pasos a quienes prometen una versión diferente de país, y hoy estuvimos con el candidato Sergio Fajardo. Mañana vamos a estar con Juan Fernando Cristo, entonces los invitamos también a escuchar las propuestas que tiene el exministro de este gobierno. Hasta aquí Sala de Prensa. Feliz noche para todos.